Yo entonces voy a hacer como un panorama general de los dos libros, ¿no? Cuentos de muerte y libertad y quién dio el fusil a Oswald. Eh, Cuentos de muerte y libertad del 61 y quién dio el fusil a Oswald del 67. Yo me atrevería, si no estoy mal, sí, quién dio el fusil a Oswald fue lo último que publicó Manuel en la década de los 60, que fue una de las décadas más fructíferas de Manuel en cuanto a publicación. Eh, Publicó desde el 60 hasta el 67 y publicó varias obras, Detrás del rostro, que ya lo leímos, Chambacú, La calle 10, ¿sí? Y en Chambacú creo que también no lo había nombrado. Varios libros de teatro que todavía no lo hemos leído. Entonces, es interesante porque uno es iniciando la década del 60, que es Cuentos de muerte y libertad, y que a mi juicio Manuel empieza a narrar esas situaciones de la Colombia de los años 50, ¿no? 40, 50, no sé si detallan y si pudieron acceder a los cuentos, y hay cuentos sobre la guerrilla, hay cuentos sobre desplazamiento forzado, hay cuentos sobre explotación laboral, ¿sí? Hay cuentos sobre el tema de las enfermedades, de estas enfermedades en las periferias de Colombia, hay un tema de la guerrilla, pero la guerrilla más urbana, ¿no? Con ese supercuento que es La Huelga. Eh, y hay otro que quería nombrar, el tema el cuento de la siembra nocturna, ¿cierto? Con el tema de las ocupaciones barriales, que acá las llamamos invasiones, pero que se están nombrando como ocupaciones. Acabo de llegar Pedro, saludos. Bueno, eso como un cuento de muerte y libertad. ¿Y quién dio el fusil a Oswald? Como decía, es la última publicación de Manuel en los años 60. Para mí hay dos supercuentos. La verdad, yo me concentré en dos cuentos, aunque sí leí los otros, pero para mí los dos claves de ahí son Un extraño bajo mi piel y un acordeón tras las rejas, ¿sí? Eh, Manuel, cuando finaliza esa década, él dice que la década del 70 Manuel no publica más ni cuentos ni novelas. Y lo que publica Manuel en los años 70 son, si no estoy mal, son dos libros. Entonces, imagínense, hay una década muy productiva, que es la década de los 60, que publica más de 7, 8 libros, y en la década de los 70 él se dedica a publica 2 libros y hace otros trabajos investigativos, pero los 2 libros que publica es una investigación muy bonita, un libro que cuando estábamos leyendo En Chimá nace un santo, a mi juicio, uno debería leer En Chimá nace un santo y esta obra que se llama Tradición oral y conducta en Córdoba, ¿no? No sé si recuerdan que En Chimá nace un santo, ese libro es un libro etnográfico, más que una novela, para mí es un libro etnográfico. Y este libro de tradición oral y conducta en Córdoba, de, él hace un análisis muy interesante sobre esa literatura, llamémosla así, oral que hay en Córdoba, ¿no? Y el otro libro que publica, que es un mamotreto, que ahí necesitamos a los antropólogos para que nos acompañen en eso, es el libro que se llama El hombre colombiano. El hombre colombiano del 74. Entonces, en el 60, vuelvo otra vez a quién dio el fusil. Manuel lo dice, él dice que se dedica para de escribir cuentos y novelas y se dedica al tema de la investigación, y ya en los 80, en el 83, vuelve a escribir un libro, vuelve a publicar una novela.
Entonces, como yo lo decía en el encuentro pasado, para mí, con estos dos libros, es que uno se debe iniciar con la lectura de Manuel. Con ese encuadre, David siempre, pues, David Cabezas, el que hablaba allí, es quien conmigo desde el programa de estudio de las africanías, que es un trabajo enlazado con el colectivo ampliado de estudios afrodiaspóricos CADEAFRO, que venimos trabajando pues por poner ese pensamiento afro, visibilizar esas africanías en la Universidad de Antioquia. Tenemos varias iniciativas y una de esas iniciativas pues es este club de literatura que venimos trabajando, digamos, desde marzo. Tuvimos un altito por efecto de la pandemia, porque era un espacio presencial. Nos reuníamos cada 15 días y pues tuvimos que migrarlo ya más o menos desde mayo. Pero ha sido muy interesante migrarlo a la virtualidad porque nos permite estos diálogos, estas conversas sabrosas con personas que están en distintos puntos del país y en distintos lugares del mundo. Hoy, por ejemplo, a medida que nosotros, y es como también algo que les planteo, a medida que nosotros nos vamos conociendo con personas, venimos acá, el espacio nos gusta, pues invitamos a más personas. Hoy contamos con el profe José Bagaray Nafarrete, él está desde España conversando con nosotros. No es un conocedor de Manuel, pero encontró en mi invitación la posibilidad de acercarse. Y le agradecemos porque siempre son 7 horas de diferencia, entonces para él ya son como las 11 de la noche o algo así. Así que muchísimas gracias al profe Joseba por estar acá, así como a todas las personas que nos encontramos por aquí. Así que yo vea nueva. Valen, ¿habías venido antes? No, es primera vez. Tu primera vez, ¿cierto? ¿Y pudiste acercarte al texto de Oswald? Sí, sí, claro. Qué bueno, qué bueno. María Eugenia está por aquí, que ella también hace parte del colectivo ampliado de estudios afrohistóricos CADEAFRO, por lo tanto también tiene raíces pues en la iniciativa, a veces por sus ocupaciones. Nos ha acompañado María como 2 veces, ¿no? Aunque ella dice que a veces está por ahí, pero no sé, pero no dice nada, escucha. Tampoco tan poquito, pero sí me he perdido ya como 4 encuentros, porque los penúltimos corrieron, ¿cierto? Corrieron algunos. Sí, me he perdido muchos, pero bueno, ahí está. Bueno, lo importante es que está, lo importante es que está hoy. Mucho espacio, sí. Dando ese saludo. María Leonor hoy sí viene, María Leonor hoy viene afilada, ¿no, María? Porque en la otra estaba ahí como en actitud de escucha, pero hoy ya viene pilosa. María, cuéntenos. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte, mi reina. Qué bueno. Sí, ahí, ahí estoy leyendo, he experimentado muchas emociones, delicioso, estoy feliz. Maravilla. Pues no tan cuchilla, pero por lo menos sí participo en algo allí. Claro que sí. ¿Y tu hermana está por ahí hoy también? Ay, mi reina, ya se le dañó el teléfono, así que está incomunicada. Ah, bueno. Anda más triste por eso, porque ella estaba súper emocionada por el club. Qué bueno, qué bueno. Ve, por aquí veo a mi sobrino. Yacer Murillo Mena. Está por aquí, qué alegría para mí. Hágase un saludito y se presenta. El Tati, le decimos en la casa. Somos un odontólogo ya retrabajado, profesionalísimo, pero él sigue siendo para mí el Tati. Tati, ¿estás ahí? Claro que sí, por aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo perder esta oportunidad, hombre? Tan maravilloso grupo y club. Muchísimas gracias, no, gracias por la invitación. Excelente. Aquí estoy parando bolas. No hablo mucho, pero con los oídos totalmente atentos. Qué bueno, qué bueno.
Maestro Cristos, la gente lo vio usted hacer allí ya esa introducción a la primera parte. Contamos que la manera como estamos arrancando el segundo ciclo, digamos, de los clubes, es que una de las personas que ha leído hace una lectura breve de una paginita, puede ser, del texto que vamos a trabajar, y allí ya empezamos la conversación desde lo que le haya resonado a cada quien la lectura, ¿no? Y esa pasada fue Christoph el que nos hizo esa entrada. Maestro Christoph, ¿cómo vamos? ¿Cómo está? Buenos días a todas y a todos. Un gusto. Estoy Bueno, muy bien hoy también y me alegra mucho estar con ustedes. qué bueno, Christoph, tenerlo por aquí. Maestro Petrucci, Pedro Petrucci, que ya es de la casa. Pedro, ¿estás en dónde? Pedro anda por allá lejos. ¿Como en dónde es que está, maestro Pedro? Hola, profe. Estoy acá en Manchester, en Inglaterra. En Inglaterra está maestro Petrucci, pero él siempre ahí con nosotros saca el espacio de sus estudios y está acompañándonos grandemente. Por aquí está la maestra Ana Rosa Campillo, que es de la casa ya, ya de la casa. Hola a todos. ¿Cómo vamos? Muy bien, saludamos ya a Cindy. Maestro Mauricio Burgos. Profe Ángela, muy buenas tardes. Un cordial saludo a toda la comunidad y bueno, contento de estar aquí con ustedes. Dispuesto a escuchar. Muy bien. Alegra a nosotros, lecturas. Ecovio, alegra a nosotros de tenerlo acá porque hoy de alguna manera usted nos va a hacer ahí esa segunda tipo David, en la medida en que el profe Mauricio se nos comunica desde por allá de la tierra del maestro Zapata y entonces él tiene un contexto muy claro, ¿no? De la obra, y en esta él nos dijo que pues nos iba a acercar a esto que ya es una época más madura de la escritura del maestro Zapata, ¿no? Incluso lo alcanzamos a ver ahí en ese juego. Son como varias historias en una, ¿no? La manera como están escritas y uno de pronto ve y aquí qué pasó, pero como ya lo conocemos, que él empieza a contarnos 2, 3 historias en el mismo libro, la vemos ahí en estos cuentos. Así que ahora que yo cuente muy rápidamente como los cuentos que están en esta novela, maestro, le doy a usted la palabra para que nos haga ese encuadre. ¿Le parece? Vale, maestra Ángela, claro que sí. Muy bien. Entonces ya vimos que David nos hizo un encuadre de la obra, el tiempo pues en que se escribe. Habíamos trabajado detrás del rostro también, pero hoy pues nos detenemos un poco en de quién dio el fusil a Oswald, que tiene varios cuentos. Uno, quién dio el fusil a Oswald, o sea, este cuento le da nombre, le da título a la obra. Luego tenemos también La telaraña, Un acordeón tras la reja, Un extraño bajo mi piel. Hablamos bastante de él en la pasada, pero podemos volver porque es un texto absolutamente rico. El ausente y los lentes pleocrónicos, los lentes pleocrómicos. En la versión que ustedes pudieron acceder, pues nosotros tenemos en el Drive dos versiones, ¿no? Una anterior, que es un poco más breve en la medida que no tiene tantos apartados adicionales, pero también está la que presentó la Universidad del Valle, que hizo pues esta edición de las obras del maestro, y en ella pues sí hay una presentación del maestro Darío Henao a propósito de la vida y obra de Zapata. Esa tiene glosario al que se pueden acercar porque algunas expresiones pues son muy, muy propias de no solo de Colombia, sino de la costa. Y pues también José Luis Garcés González hace un breve sobre la obra y el autor, génesis, aventura y literatura. Pero hoy nosotros vamos a estar conversando a propósito de los cuentos.
Y es ahí en donde le damos ahorita la palabra al maestro Mauricio para que nos acerque un poco. Ana nos había también prometido una lectura del sarcasmo en la obra, me pareció muy interesante pues ir tras ello, pero todos y cada una de nosotras pues tenemos algo que nos resonó y es justamente con lo que nos resuena en la obra con lo que vamos a conversar hoy. Así que, profe Mauricio, le escuchamos. Bueno, nuevamente con los conseguidos, buenas tardes para todos. Yo quisiera compartir al menos un par de reflexiones en torno a este libro de Manuel Zapata Olivella, que de salida nos ubica a nosotros como lectores en una situación histórica determinada, muy a la pregunta de quién le dio el fusil a Oswald, en este caso tratando de preguntarse por el magnicidio de John F. Kennedy. Quisiera hablar esencialmente de la madurez de la escritura de Manuel Zapata Olivella, que alcanza 20 años después de haber publicado su primera obra. Como todos sabemos, Manuel publica su primera novela, Tierra Mojada, en 1947, que es una novela más un poco ubicada en lo que algunos críticos han llamado la literatura de denuncia, la literatura de compromiso social y la literatura relacionada, en este caso, con los abusos de parte de la oligarquía y de parte de los grandes terratenientes hacia los campesinos del río Sinú. Entonces Manuel entra al mundo de la literatura con esa primera novela. En esa primera novela, Ciro Alegría hace un prólogo muy aterrizado, muy claro, muy preciso sobre el potencial que tiene Manuel Zapata Olivella en condición de escritor, pero al mismo tiempo advierte que su novela Tierra Mojada tiene algunas fallas, entre comillas, unas fallas narrativas. Esas fallas están un poco enmarcadas en lo que es la literatura tradicional colombiana, que hasta ese momento era una literatura más de corte cronológico, una literatura mucho más costumbrista, donde vamos a encontrar algunas expresiones que son muy típicas de la región, donde los diálogos entre los personajes no son tan, digamos, tan variables, tan polifónicos, como ya se nota en la novela moderna, y donde hay un narrador omnisciente que prácticamente conoce todo, ve todo y augura lo que puede pasar. En esa primera literatura de Manuel, de Tierra Mojada, están esos elementos. Y al final, pues, hay una intención de parte del autor en reivindicar los valores de las minorías. En este caso, los valores de los mulatos y los valores de los campesinos, de la lucha campesina esencialmente, y de la orientación que en este caso establece el profesor que llega a orientar, el maestro que llega a orientar todo lo relacionado, en este caso, con la Liga Campesina. Organizar la Liga Campesina y darle forma a la Liga Campesina para que puedan defenderse de los abusos históricos de los cuales han sido de parte de los terratenientes y también, en este caso, de los comerciantes. Luego vamos a ver ya en Manuel Zapata Olivella, en los finales de la década del 40, la publicación de un relato, y me parece importante hablar de este relato, que fue uno de los textos que ya compartimos a nivel de esta conversa, que se llama Pasión Vagabunda. En ese texto me parece valioso lo de Manuel porque, además de mostrar un testimonio de viaje, un testimonio de lo que significa recorrer todo Centroamérica y llegar a Estados Unidos y ver con sus propios ojos todo el abuso, el sometimiento al que históricamente han estado expuestas las minorías, Manuel logra recoger muy al sentir de lo que plantea Germán Espinosa en un prólogo maravilloso que escribió, la relación entre el escritor y el viajero, es decir, cómo un escritor se nutre del viaje, cómo un escritor vivencia cada una de las actividades que luego plasma en cada una de sus escrituras. Y entonces vemos allí a un Manuel comprometido con una lucha social, pero al mismo tiempo vemos a un Manuel que relata, que nos cuenta, que nos ubica, que nos pone en sintonía de lo que va a ser todo el tema de las discriminaciones que sufren por igual indios, zambos, mulatos, mestizos, etcétera, a lo largo de todo Centroamérica y, por supuesto, en Estados Unidos. Y luego ya vamos a tener un Manuel que toma posición
decir, el manual del Hotel de Vagabundos y el manual de He visto la noche en la década del 50, que empieza a ser un manual mucho más maduro en la escritura, mucho más aterrizado, etc. Posteriormente a ello vienen los viajes de Manuel, el viaje de Manuel hacia la China. Manuel escribe China 6 AM, que es otro relato maravilloso. Y finalmente ya Manuel empieza a incursionar en el tema del teatro, empieza a publicar algunas obras teatrales. Pero ya comenzada la década del 60, y esto es muy importante, Manuel logra dar un salto en la escritura, en la elaboración de las atmósferas de sus personajes. Hay una madurez enorme en cuanto a la concepción de la trama, en cuanto al ingreso de voces, en cuanto a las perspectivas narrativas que se tienen, y vemos a un escritor mucho más maduro, mucho más sólido, que debió ser incluido en el boom, debió ser incluido en esa famosa explosión editorial que hubo en el 60 en América Latina, con grandes escritores del boom, como Vargas Llosa, como Gabriel García Márquez, como Cortázar, como Carlos Fuentes. Es decir, debió Manuel ingresar allí porque hay unos episodios claves que se dan en ese comienzo de la década del 60 y tienen que ver con la publicación de dos novelas que van a ser tutelares y esenciales para comprender la escritura de Zapato Olivella, a mi modo de ver, por supuesto. La primera de esas novelas tiene que ver con Chambacú, Corral de Negros, una novela que ya se discutió aquí, y una novela donde Manuel muestra toda la segregación racial que se sufre y que se padece en ese barrio de Cartagena, en Chambacú, y cómo los habitantes se meten en medio de la nada, en medio del lodazal, en medio prácticamente de la manigua, entre comillas, de la urbe, y logran desde allí tratar de edificar unos principios, una condición axiológica para hacerse sentir frente al mundo y para reclamar, en este caso, los derechos. Y vemos adicionalmente allí algunos elementos que Manuel ya traía, como el abuso policivo, como la negación de la condición multiétnica y plurirracial, y en este caso como el señalamiento a la clase de los menos favorecidos, que va a ser el leitmotiv a lo largo de Manuel. Y posteriormente a ello, en el año 63, Manuel logra con Enchimanas un Santo empezar a, bueno, publicó también en el 62 Detrás del Rostro, con el cual ganó un premio nacional, es decir, Manuel ya es reconocido 15 años después de su primera publicación como un escritor de talla nacional y como un escritor que empieza no solo a abordar el tema racial, el tema étnico, el tema afro, sino como un escritor que empieza a mostrar ya las claves de lo que va a ser la comprensión del universo mestizo en América Latina. Manuel lo diría ya con posterioridad en sus memorias en Levántate Mulato. Tenía yo 20 años de edad y estaba plenamente convencido de mi condición híbrida, de mi hibridez. Y esa condición híbrida, Manuel empieza a expresarla a través de cada uno de los personajes, a través de sus voces, a través de sus diálogos y, por supuesto, a través de las atmósferas, que va a ser parte de esa estructura narrativa que Manuel va a utilizar luego y que, por supuesto, en el relato breve nos van a permitir llegar a estos maravillosos cuentos como son ¿Quién le dio el fusil a Oswald? Ya en el 63, Manuel se gana un premio importante. Ese premio importante se lo gana con Enchimanas un Santo. Es el segundo lugar que Manuel ocupa en la Biblioteca Seix Barral. Y el dato interesante es que Manuel pierde con Mario Vargas Llosa, es decir, con quien posteriormente va a ser un premio Nobel. Espinosa dice, yo tal vez en Manuel Zapato Olivella no me gustan mucho sus relatos de viaje, pero veo en Chimanas un Santo una obra maravillosa, una obra breve pero maravillosa, muy bien elaborada, con una polifonía en las voces, con una estructura narrativa propia de la modela moderna y sobre todo con una audacia, en este caso, de parte de quien cuenta, de quien relata la historia. Con todos estos elementos, Manuel empieza ya a incursionar en la lectura de todos los autores canónicos del boom. Manuel lee a Augusto Monterroso y Manuel, que ya había leído también a Faulkner y había leído a Hemingway y había leído pues a toda esta corriente renovadora de la literatura norteamericana, Manuel empieza a mostrar una grandeza en cuanto a la escritura para el relato breve, es decir,
contarnos a partir del relato breve una historia múltiple, una historia desde diferentes voces, desde diferentes miradas, y por supuesto empieza a mostrarnos a nosotros, a darnos ya una calidad estética, una calidad literaria que lo posicionan como uno de los escritores más relevantes, más importantes del país y de América Latina. Lastimosamente, como ya sabemos, poco estudiado, poco valorado, pero que eso ubica a Manuel. Es decir, esta década del 60 es brillante Manuel Zapata Olivella, primero por la publicación de estas novelas que acabo de señalar, comenzando la década, y segundo porque Manuel empieza en el relato breve a incursionar de una manera maravillosa. Por ejemplo, los relatos que vamos a encontrar, las minificciones que vamos a encontrar en La telaraña, van a tocar siempre el tema de la injusticia, el tema del juicio a un condenado, pero al mismo tiempo nos va a mostrar toda la atmósfera que en este caso sufren los desposeídos. Lugares sucios, deplorables, donde habitan las cucarachas, donde está la urdidumbre, en este caso de La telaraña, etcétera, etcétera. Pero lo valioso de estos cuentos, a mi modo de ver, digamos lo fuerte, lo sólido de Manuel Zapata Olivella en estos cuentos, tiene que ver con la madurez en la escritura moderna, con la incursión de Manuel Zapata Olivella en una transparencia que se aleja de ese costumbrismo, que de alguna manera, de ese realismo social que Manuel Zapata Olivella había mostrado en sus primeras publicaciones y que ya posteriormente empieza a incursionar en el manejo de la conciencia, en el manejo de las voces, en la diversidad narrativa y por supuesto en contarle a un lector desde relatos breves, desde relatos cortos, la contundencia y la fuerza narrativa de un escritor que empieza a consolidarse ya, como bien señalé, como una de las voces más sólidas de la literatura en Colombia y en América Latina. Al mismo tiempo, Manuel no abandona su compromiso, es decir, ese compromiso social que ya nosotros hemos notado en He visto la noche, cuando en las últimas páginas Manuel empieza a reflexionar y empieza a preguntarse con los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional que si por qué abandonó el vagabundaje, por qué Manuel había abandonado incluso la medicina. Y Manuel dice, allí me di cuenta que la voz y el protagonismo que yo debía tener para contar las voces de los que no tienen voz, para narrar por los que no tienen la posibilidad siquiera de levantar la mano, etcétera, y que él había comprendido que la mayor enfermedad no solo era la física, que un médico perfectamente podía curar, sino que hay unas enfermedades más de fondo, como la segregación, como la minimización, en este caso, de una etnia, y que él tenía la responsabilidad, tenía el compromiso de empezar a utilizar esa voz, de llevar a esa voz en condición de sujeto cultural, en condición de sujeto lúcido goldmaniano desde la escritura, y articular todos estos elementos de la sociedad, empezar a mostrar esos elementos de la sociedad y conectarlos de cerca con una narrativa bastante locuaz, una narrativa bastante concreta y con una diversidad en cuanto a su escritura. Entonces, para nosotros que somos estudiosos, en el caso específico de la literatura, de sus formas narrativas, de su estructura narrativa, hay en quien le dio al fusil a Juan una madurez en cuanto al manejo de los relatos de Manuel Zapata Olivella, una incursión en todo este tema de la minificción, hay un desarrollo en cuanto a la caracterización de los personajes y hay, por supuesto, una polifonía de voces dentro de su literatura que lo enmarcan, en este caso, ya plenamente como un escritor moderno. Entonces, quería compartir con ustedes ese par de elementos. La semana pasada yo estuve dialogando sobre uno de los cuentos de Manuel Zapata Olivella, pero quería hacer ese encuadre general para poder comprender quién es Manuel Zapata Olivella ya en la década, a finales de la década del 60, porque Manuel ya es una voz sólida, es una voz en el campo de poder, una voz utilizando los conceptos de Pierre Bourdieu, que en el campo de poder, en el campo de la literatura colombiana, logra sentar una solidez en cuanto a la escritura, logra mantener su posición, es decir, su toma de posición en ese campo de poder, que es defender la voz de los desposeídos, y es Manuel Zapata Olivella ya el hombre
que ha fundado previamente la revista Letras Nacionales, donde empieza a mostrar a los escritores de todas las regiones del país. Es Manuel ya un protagonista de la cultura, de la escritura nacional, y es Manuel Zapata Olivella esa voz madura la que nosotros vamos a encontrar en estos relatos. De tal manera que cuando uno se acerca a la escritura de Manuel, ya en el 80, en Changó el Gran Putas, que es como su obra cumbre, su obra máxima, pero que nosotros estudiamos a Manuel en las diferentes facetas, en las diferentes etapas, diríamos que esa primera etapa de Manuel, que arranca con Tierra Mojada, se cierra en el 62 con la publicación de esa primera novela urbana que va a ser Chambacú Corral de Negros, y que a partir de allí empieza un segundo Manuel, el Manuel que tiene una claridad muy sólida en la escritura, el Manuel que caracteriza muy bien sus personajes desde la narrativa, el Manuel que empieza a incluir voces, es decir, empieza a dejar fluir la conciencia, deja fluir la conciencia de los diferentes personajes, y el Manuel que, estando convencido de su compromiso social, estando convencido del papel del escritor, que no es solo el papel del arte por el arte, como algunos escritores lo han logrado hacer a lo largo de la historia, y que es una línea perfecta y que es comprensible en el marco de la escritura. García Márquez dijo en algún momento que el único compromiso que tenía un escritor era escribir bien, pero Manuel estaba convencido de que era mucho más que eso, que un escritor muy en la línea, insisto, de Edmund Cross, el escritor debe ser el sujeto cultural que interpreta la realidad, pero que al mismo tiempo va a mostrar todos esos elementos que la sociedad en ocasiones no quiere mostrar, y que las estructuras de poder en este caso son incómodas y que no permiten que voces disonantes como la de Manuel Zapata Olivella se constituyeran ya en un escritor de reconocida talla nacional, y que por supuesto manejara magistralmente, como lo maneja en esta serie de relatos que le regaló Fusilado Oswald, las técnicas narrativas modernas que de alguna manera nosotros heredamos de toda esa corriente norteamericana. Entonces quería plantear ese primer encuadre para que entendiéramos la diversidad de estos cuentos que están en Quién le dio el fusil a Oswald, que tienen por supuesto un matiz histórico por un lado, pero que al mismo tiempo no sueltan para nada esa condición y ese leitmotiv permanente que Manuel Zapata Olivella va a tener a lo largo de toda su obra. Muchas gracias, profe. Estamos absolutamente, yo creo, todas acá enamoradas, invitadas a leer a Manuel, y muy agradecidas con este encuadre temporal, con este encuadre literario que usted nos hace de esta obra. Y yo diría que para quienes somos legas en el asunto de la literatura, agradecemos que Manuel haya vuelto sobre el costumbrismo y que no haya perdido dar cuenta precisamente de ese compromiso social. Porque cuando decimos que Manuel fue el gran pensador colombiano, pues justamente estamos desvalorando eso. No solo que escriba bien, como diría, nos dice usted, decía Gabriel García Márquez, sino para qué escribe y para quiénes escribe y qué es lo que escribe. Y creo que eso es lo que no le perdonó el euro y el etnocentrismo, ¿verdad? Y lo que no le perdonó el racismo epistémico. Nosotros hoy día en estas reflexiones decimos, y esta mañana en otro espacio conversábamos, que hace parte del racismo epistémico que la obra de Manuel tan completa, tan variada, tan social, tan histórica, tan política, tan cultural, no haga parte de los cánones obligatorios, al menos en las universidades colombianas, porque puede ser cogido desde la medicina, la psicología, la literatura, la educación, el magisterio, antropología, es decir, no tiene por dónde decir que una obra de Manuel no resulte ser absolutamente valiosa. Entonces, digamos que parte de lo que hacemos nosotros acá, pues es reivindicar un poco esta presencia del maestro a propósito de este 2020, que ojalá eso, todas las reflexiones que se están llevando a cabo en muchísimos espacios
nos sirvan para volver sobre lo nuestro, ¿no? Porque usted sabe, en literatura tenemos y sabemos muchísimos más de autores extranjeros, incluso de colombianos, pero que están en esa línea, digamos, del mestizaje, no a la manera de Manuel, sino ese mestizaje que se entendió más ligado a ese diálogo con la blanquitud, pero que resulta ser absolutamente valioso que nosotros estemos trabajando a Manuel acá. Yo quisiera, profe, hablar de dos relatos. Bueno, más que hablar de dos relatos, contarles dos relatos de los que están en Telaraña, como quiera que parte también del ejercicio. Sí, permítame, para que sigamos como ubicando allí a la gente, lo que yo le decía, porque, por ejemplo, cuando hablamos con Petrucci, con Cristo, ellos desde la literatura nos ubican, digamos, en esa madurez o no de lo literario, y ellos nos van contando. Petrucci nos dice, me parece que leyó, por ejemplo, a Faulkner, parece que tal. Pero tenemos otra gente que no es, digamos, de este mundo de la literatura y que hace unas lecturas desde otros lugares, digamos, más sociales, más desde lo humanístico. Entonces ahora nos vamos a encontrar con eso. ¿Con qué les permitió resonar? ¿Qué les permitió pensar? Uno diría, y yo encontraba que este es un momento en que estamos en la minga, ¿cierto? Estamos en el tema de la minga, estamos en el tema de la lucha popular, estamos en ese problema de esa confrontación, si se quiere, de la policía, de los militares, con el público, y aquí está clarísimo, en estos cuentos de Manuel, vuelve a estar esa presencia de los oprimidos, vuelve a estar ese maestro que está atento a generar una conciencia social y política, pero vuelve a estar, lamentablemente, es decir, una continuidad. Uno lee y parece que no hubiera pasado el tiempo en esos dos asuntos que nos estaba planteando Manuel. El de la opresión. Téngamelo ahí, Angelita, hay que atajarte. Téngamelo ahí, porque eso es justamente uno de los puntos que quiero tocar con el cuento que les traigo precisamente a propósito de ese sarcasmo, ese manejo de la ironía. Yo no se lo voy a desarrollar. Sí, así que voy a puntear que aparece ahí el tema del maestro, el tema de la escuela, que aparece el tema de la mujer como botín de guerra, que aparece este tema de la opresión y que aparece este tema de los militares y la policía y sus modos, ¿no? Yo lo pongo ahí, pero para que la gente se nos vaya como conectando, sobre todo quienes vienen por primera vez, que me gustaría también escucharles palabra a propósito de cómo resonaron con el maestro en esos temas. Entonces, yo no sé, si nos vamos con el maestro Javier Mauricio, o nos vamos con Ana. Es una conversa. Yo menciono un último aspecto ya para el diálogo, para la riqueza del diálogo entre todos. A propósito de los micro relatos o la minificción de Manuel, leerle solo uno que a mí me impacta, yo lo leo, lo vuelvo a leer, y que nos muestra la minificción, insisto, la madurez de Manuel Zapata Olivella en cuanto a su escritura. Se llama La justicia se muda. Y voy a leerlo brevemente y ya con esto termino. Que ahí hay mucha cosa. No sabía si aquello realmente era la cima. Los obreros derruían los muros de un anticuado caserón. Arreaban armarios, pupitres, papeles. Los expedientes. Se alegró de llegar a tiempo. Una hora después, ni los mismos funcionarios sabrían cómo desenterrarlos. Los policías custodiaban los archivos, fusiles, máscaras contra gases, las bayonetas caladas. El celo que ponían en su vigilancia contrastaba con el desorden de los obreros empeñados en trastocarlo todo. Caminaban despreocupadamente con su carga sin interés en llegar a alguna parte. Se sentaban sobre los archivos dispersos. Después de defecar, utilizaban los infolios con respetabilidad. La vieja pensó en la multitud que subía, su desilusión al comprobar
entre comillas, que el juzgado había desaparecido. Quiso gritarles para que dejaran de escalar. La justicia se ha mudado. Punto final. Hasta allí, maestra Ángela. Vamos a escuchar lo demás. Y yo le empato con lo del el sarcasmo. Vamos. Fíjate tú la finura de la figura cuando dice que después de defecar lo que hacían con los expedientes. Entonces, esa figura, esas frasecitas así son las que a mí me llaman poderosamente la atención, sobre todo en este libro con cada uno de los cuentos. Ese sarcasmo, esa burla punzante, pero también, digamos, la mordacidad que maneja el maestro Manuel, realmente es bastante punzante y sí logra hacer y mantener realmente ese compromiso de él de defender y de darle voz a los que no tienen voz, con una particularidad, y es que en esta ya él se atreve a ir más arriba. Ya no solamente critica al alcalde o al policía o al gamonal, sino que ya viene incluso hasta las propias puertas del Congreso, hasta la propia puerta, ¿cierto?, de la Casa Presidencial, porque está buscando al presidente. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención el cuento que se llama El ausente, que está acá. Después, y lo empato con el de la telaraña, con esos intrínculos que él va dejando como un rastro de toda esa ironía, de todo ese sarcasmo magistralmente puesto. Yo les quiero leer un pedacito de esto y ya les digo lo siguiente. Y cuando paré Angelita con lo de la minga es porque parece que lo hubiera escrito ¿Cierto hoy, que sí? hoy. Así que muchachos, muchachas, maestros, aquí va la cosa. Sí. Fue entonces cuando la secretaria le dijo, el presidente no vive en el Congreso. Sus pasos tercos prosiguieron la búsqueda del presidente bondadoso. Ahí, el presidente es bondadoso y él se viene desde su terruño para comentarle que su tierra se está muriendo, que se están muriendo de hambre, que están llevados y que se viene a la capital a buscar al presidente. Digamos ahí. Hermoso, hermoso. Digamos hasta ahí. Ese presidente el presidente es bondadoso. Antes había ido allá y había estado a prometer, y había dicho ayudar. Ahí va. Sus pasos tercos prosiguieron la búsqueda del presidente bondadoso. La plaza se había llenado de otros hombres. Jamás vio tantos ojos iguales y oscuros. Se quitó un puñado de lagañas de los ojos para estar seguro de que lo miraba. Creyó verse a sí mismo 1.000.000 de veces. Por favor. Repetido. Delicia. Como aquella vez, entonces era un niño lejano, cuando descubrió que un bosque no era otra cosa más que un árbol repetido tantas veces como alcanzaran a mirarlo sus ojos. Se acercó a esos hombres y era como si un espejo lo reprodujera 1.000.000 de veces. El mismo aliento fétido, el brillo de la esperanza en las pupilas dormidas, la piel cubierta por los andrajos. Comprendió que aquellos hombres trataban de convencerse de que eran distintos a él. También habían recorrido muchos caminos para llegar hasta allí. Se dirigió al que llevaba la bandera roja y fue este quien le respondió. El presidente no quiso recibirlos. ¿Cómo les parece? Mire, esto lo escribió hoy. Hoy lo escribió. Por primera vez vislumbró lo inútil de su viaje, sí. Pero sus sueños rotos volvieron a tomar forma. ¿Le paró a Ana o a mí? Con todas las
con todas las imágenes que los relatos que nos viene haciendo, hay algo que es poderoso en todos estos desposeídos, y es que no se les muere la esperanza. Dice, nunca les mata la esperanza, siempre hay algo, siempre hay alguien, siempre se puede, siempre, es decir, el sueño lo mantiene vivo, y el sueño le da fuerza para seguir, Dice, sintió miedo, el vacío de la plaza. Comprendió que no podía ahogar su aliento, debía llegar hasta el presidente. Tenía necesidad de creer en él porque sabía que lo aguardaban en su pueblecito. Siguió en dirección contraria a los hombres oscuros, repasando sus huellas húmedas. Y efectivamente, ahí estaba el palacio. Los ministros de espalda, abrazados unos a otros, alargaban sus cuellos en un círculo cerrado. Yo pregunto por el presidente. El gabinete sesiona. El mayordomo lo condujo por el largo corredor de espejos. En aquellos cristales inmensos por primera vez pudo ver su cuerpo entero, la totalidad de sus harapos, el rostro carcomido. Aquella masa gelatinosa no tenía estómago, inútilmente trató de palparse las rodillas. La risa, esa uña que le rascaba la lengua, pretendió asomarse a los labios. Una imagen preciosa pero dolorosa. La risa, esa uña que le rascaba la lengua, pretendió asomarse a los labios. Se contuvo, caminó, temeroso de mirarse en las imágenes que se multiplicaban a su paso. Era mejor mirar el oro del techo. Genial, geniales. Dios santo bendito. El tapiz blanco como si pisara lomos de ovejas recién bañadas. El presidente conocía la abundancia. Un poco de bondad bastaría para calmar la sed de los suyos. Claro es. Mira, es de una finura, sí, es una finura. El mayordomo le hizo una reverencia y le indicó que se sentara en la poltrona. Se hundió en la felpa y alcanzó a asomar las narices. Debía pues esperar. El polvo de la pelilla comenzó a caer sobre sus hombros. Sus cabellos ya canosos se tornaron blancos. Mira tú cómo dibuja la espera, esa espera eterna, esa espera que por esperanzadora que sea, de todas maneras es paciente, ¿sí? No importa, mira, de canoso ya se vuelve blanco. El mayordomo dormía. Una vez al año, un estornudo le indicaba que no era un fósil. Esa es otra figura hermosísima. Ani, dame un break ahí para ponerte en esa misma línea de eso que estás planteando. Solo una voz que me llamó la atención cuando en el fallo da cuenta de lo siguiente, cuando le llevan el fallo de que el hijo es inocente a la vieja. Ajá. Aquí está el fallo del juez, ordena la libertad de su hijo, es inocente. La palabra inocente la resucitó, la había esperado ansiosa desde siglos. Así es, y es justamente en esa eternidad que todo se convierte para los pobres, pero que de todas maneras no cejan en su empeño de preguntar, de insistir, de cuestionar, ¿cierto? Y de esperar sobre todo. Sí. Una vez al año un estornudo le indicaba que no era un fósil. Mira tú, ¿ves? Puede ser los años que pasen, pero es un hombre, es una persona, es alguien que siente, que vive y que reclama. Bostezó. Comenzaba a impacientarse por los que lo esperaban. Se empecinó para mirar sobre el hombro del mayordomo, y entonces fue cuando leyó el cartel. Silencio. El presidente bosteza. ¡Por Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Por Dios! Mira, eso es... yo decía en el año 64, en la década del 60, es inaudito que tengamos tenga él esa visión en ese sarcasmo, y es precioso el silencio que el presidente bosteza, por Dios. Une eso a la espera, a la poltrona donde le dicen al tipo, siéntese y espere. Y el tiempo que pasa, que espere,
ya el presidente viene, pero no, es que el presidente está bostezando, o sea, ahí le salen telarañas, Alito, ahí viene la araña y lo coge porque esa espera de la gente de abajo que va a buscar la ayuda del que se supone les va a colaborar y que lo ponen en esa suerte de stand-by, espere aquí que ya viene, y a la gente le sale cana, le sale telaraña, el cabello se le caneó de tanto esperar, ¿no? Ese tiempo que él empieza a narrar en esa telaraña, en ese tejido, es decir, un inmovilismo que se espera realmente, ¿no? Pero como tú dices, la gente espera. Lo que no pierde la gente es la esperanza. Siempre. Entonces, yo cuando vi lo de la minga, ahora pues repasando y esto, digo yo, acá está perfectamente retratado. Y cuando ayer hablan de la estupidez de este gobierno de ir al Cauca, ahora sí conversar con los poquitos que quedaron allá, ¿sí? Dice uno, pero ¿a qué juegan? ¿A qué justamente juegan? Entonces, Manuel no renuncia definitivamente, aunque, digamos, refina sus imágenes, refina indudablemente el recurso literario del que aquí en estos cuentos explaya con las distintas temáticas, pero también, y estoy de acuerdo con el maestro Mauricio, desde distintas, no solamente voces, sino entra y sale de personaje que interioriza y uno a veces tiene que parar y decir, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién me está hablando? si es el Manuel, si es el personaje o si es el que no está ahí, pero que ya ha venido sugerido durante toda la trama. Aprovechemos ese corte con esa risita para pararla, porque si no, se nos va. Maestro Mauricio, muchachos, no crean que no estoy enamorada, sigo enamorada y muy entusiasmada, y cada libro que leemos es un descubrimiento. Escuchemos dejo ahí, Angelita, dejo ahí. Otra resonancia con el maestro, quien dio el fusil a Oswald y sobre todo esos otros cuentos que no tocamos en la anterior, pero incluso si alguien quisiese volver sobre esos dos anteriores, está bien. ¿Quién dio el fusil a Oswald? Y de Un extraño bajo mi piel, que fueron los dos que más les dimos en la pasada, pero también. Escuchamos voces, María, Cripsto, la otra María, Cindy, Petrucci. ¿Qué otras resonancias allí con esa obra del maestro? Bueno, pero no hablen todo el tiempo, que se nos va el tiempo ahí en silencio y no coge la telaraña aquí, no. No griten. María Eugenia, María Leonor, las María. ¿Desde dónde quieren resonar con el maestro? O volvemos a Petro. Ustedes saben que aquí eso vamos hablando. Ya aquí tantico que estoy estoy trabajando pero no, estoy feliz porque es que cuando escucho, leo, porque la verdad no había leído un escritor tan emocionante porque, bueno, yo cuando leí gesticulaba, me emocionaba cada instante de la lectura. Llegué a mi hora pico, es que estoy en horario de trabajo. Bueno, cuidado. Pero me emocioné, lloraba, gesticulaba, sobre todo cuando leí Un extraño bajo mi piel. Me imaginé a ese bebé, a ese niño, el trauma que tuvo que cargar desde pequeño, tener que ver a su abuelo colgado con la lengua afuera, y fue impresionante porque mientras leí se me arrugó demasiado el corazón y puse en mi cara como que el gesto que estaba mordiéndose la lengua. 4, 5, estaba mordiéndose la lengua el abuelito, o sea,
impresionante. Aparte, dentro de la misma trama del cuento, mete otros, bueno, no sé cómo se llama eso, pero me encanta, me encanta, me encanta. Otros relatos, ¿no? Él va Otros relatos, no dentro, sino como que un relato dentro de otro relato. Espectacular. Muy bien. Sí. Está bien, siga ahí trabajando. Muchas gracias porque estás ahí también atenta. Otra voz, otra resonancia. Porque si no, María y el maestro Mauricio aquí me hacen una dupla aquí entre Ana Rosa y Mauricio. No, yo estoy tomando nota de lo que van diciendo porque uno se nutre de esta conversa sabrosa, así que es eso. Ustedes regalan las ideas para todo lo que hay que escribir sobre el maestro Manuel. Así es. Cindy, ¿alcanzaste a leer alguno de los cuentos? Cindy Pérez Villadiego, ¿está por ahí? Señora, aquí estoy y bueno, infortunadamente no pude leer, es la primera vez que alcanzo a estar en el club y estoy, así como dijo el maestro ahorita, tomando nota para como unirme a la conversación, pero sí he resonado con varios elementos que han tocado en la conversación, pero como no tengo tantos elementos, entonces más bien escucho. Listo. La invitación, recuerde, pues es a inscribirse en el club para que le pasemos el link en donde están todos los libros y allí usted ya lee y bueno, a veces alcanzamos a leerlo completo, otras veces una parte y no le hace. Llegamos desde donde alcanzamos a leer y a partir de allí pues conversamos. Cristos y Petrucci pues ya son de la casa, así que vamos a ver qué tienen que contarnos en esta segunda vuelta sobre quién dio el fusil a Oswald. Me adelanto. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Pues, yo estoy bastante emocionado también por lo que están comentando, porque me fascina mucho ver que toda esa escritura, todos esos cuentos están tan actuales. Lo que se está viviendo en Colombia, yo me estoy acercando a eso pues desde un lugar, una perspectiva que es también extranjera, pero el hecho, por ejemplo, de leer a Manuel Zapata Olivella y esos cuentos, y de hecho pues he estado también más cerca de los cuentos de muerte y libertad también, pero me fascina ver que me fascina ver que a través de esos cuentos yo puedo captar la realidad que tiene Colombia hoy y ver un poco cómo está funcionando las diferentes instituciones, cuáles son los problemas que enfrentan, cómo está percibido la gente, digamos, de abajo, cuáles son, qué tan fuerte se ve la legitimación, qué pena con ustedes por el ruido, la legitimación de la violencia que se observa pues hacia clases que no se están digamos, visibilizando. Y todo eso, pues, es algo que sí, de verdad, como que me fascina mucho y ver que en el cuento de, pues, en quién dio el fusil a Oswald, perdón, están, pues, todavía muy presentes esas temáticas, pues, me invita aún más a leer al maestro, porque eso es una realidad que yo estoy captando de Colombia, que me está como, pues, moviendo mucho. Sí, así es. Y en ese camino que nos estaba allí mostrando Ana, ¿no? De lo que sucede con la justicia, lo que sucede con los desposeídos que nos venía ya visibilizando el maestro Mauricio también. Cuando ya dan esa carta de inocencia, ese fallo de inocencia, el maestro sigue mostrándonos esa lentitud con que se atienden los asuntos de la gente de abajo, con esa araña, esa telaraña, y me gusta esta parte cuando ella está preguntando por dónde está preso mi hijo. Ya era demasiado tarde para ocultar la verdad. Levantó la escoba y mostró hacia lo alto de la escalera.
La vieja no hizo ningún esfuerzo para vencer la contractura de su nuca. No quería enfrentarse a las gradas inaccesibles. Por mucho tiempo estuvo mirando el siguiente escalón, indecisa, desconfiada de su propia fuerza. La libertad del hijo le resultaba un engaño. ¿Será que sí, no? Después de tanto esperar, le arrebataban la esperanza. Resultaba mejor renunciar, romper la orden de excarcelación. La araña cayó sobre sus zapatos viejos y rápidamente se puso a tejer, pero ella la sacudió horrorizada. La inmovilidad era peor que la desesperanza. ¡Ah! Esa me parece potente. La inmovilidad era peor que la desesperanza. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Sigue la esperanza moviendo los cuerpos, porque si finalmente frente a tanta ignominia, frente a tanta vejación, pues uno se queda quieto, la esperanza se muere. La esperanza se muere y uno vuelve sobre el movimiento hoy día, vuelve sobre los reclamos de la gente, vuelve sobre la lucha de los líderes y las lideresas sociales, y aun cuando uno quisiera desesperanzarse porque lo que recibe son patadas de policía, que también aparecen muy puestas ahí, lo que recibe son los muertos bajando por el río, la esperanza sigue y la gente se sigue moviendo. Cristos, Pedro Petrucci, yo quiero escucharte. ¿Dónde se me habrá ido Petrucci? Hola. Aquí estoy, Por ahí está, ando. por ahí está. Sí, pues yo solo resueno un poco con lo que estaban diciendo del elemento de la sátira, de la sátira y que se utiliza para hacer la crítica social de las clases dirigentes o de la actitud de las clases dirigentes hacia el pueblo que está oprimido. Me parece que eso es un elemento que está muy bien manejado en los relatos, y que yo ahí veo como que veo los dos aspectos importantes del maestro en juego. El primero, que ya habían mencionado, es que él evidentemente está interesado en ser un intelectual, y en este caso aquí concretamente un escritor comprometido con los problemas sociales que están pasando, comprometido con el contexto. Pero también veo al otro Manuel Zapata comprometido con el oficio de escribir, o sea, el oficio de ser un literato, de escribir novelas, de escribir relatos. Y a mí me parece que ahí hay un equilibrio entre esos dos elementos. Utiliza la sátira para hacer una lectura crítica de la actitud de las clases dirigentes, lo cual está muy vigente, como lo estamos diciendo, hacia el pueblo oprimido, pero también utiliza la sátira dentro de este género literario y narrativo que utiliza, que se acerca al costumbrismo, pero a la vez se aleja de él, y que dialoga con otros escritores de talla internacional de la época. Entonces me parece que ahí el maestro está mostrando como sus dos facetas, como que yo tengo un pie aquí en mi terruño, tengo un pie en la realidad cercana que vivo, y estoy comprometido en visibilizarla a través de mi narración, pero también tengo otro pie allá, hablando en los mismos términos y con la misma calidad literaria con la que habla William Faulkner, por ejemplo, a la que él, a propósito, le dedicó un ensayo a William Faulkner, porque lo admiraba también como escritor. Entonces, eso resuena un poco allí con esos elementos. ¿Cierto? Y fíjate que a pesar de eso, como bien nos mostraba el maestro Mauricio Javier, a pesar de eso, de que deja de escribir a la manera de uno, deja de escribir en esta lengua que la gente de uno le podía entender, en estas situaciones que fácilmente podíamos comprender, y va más hacia la estilística, hacia esta literatura más universal. Uno diría, se quedaron muy cortos en darle al maestro ese lugar, al menos en nuestro país, porque yo sé que lo leían mucho, por ejemplo, Zapata en Brasil, en ese diálogo que estableció con Abdias do Nascimento, con todo ese grupo de
pesquisadores negros y negras, pues es un hombre conocido. De hecho, hay muchos textos a propósito de él en brasilero, ¿no? Que no que en portugués, para discutir un poco eso de la mano de Lelia González, ¿no? Que va a hablar de el portugués. Es un portugués como el portugués de Portugal, sino un portugués brasilero. Entonces yo quisiera volver un poco primero sobre esto que bien explicitó mucho Ana, para dar un saltito a otra parte que quiero presentar. Y la que voy a conectar con Ana y con todo esto que venimos diciendo de lo que pasa con la justicia en Colombia, tiene que ver con esta que me resultó el llanto de la burocracia. Ay, no. Cruzó las alambradas de púas. Yo quiero leerlo, maestra. Señor. Maestra, permítame para que Ajá. usted pueda comentarlo, porque Sí, esto es fascinante. Esto Sí, que dice señor. aquí es fascinante, que es de los relatos breves de la telaraña. Yo lo leo y usted hace el comentario, maestra. Dice, el llanto de la burocracia. Cruzó las alambradas de púas que rodeaban la cárcel. Los centinelas la dejaron entrar. Nadie le preguntó nada. Caminó por los largos corredores. Su sombra y el eco de sus pasos eran los únicos habitantes en aquella soledad. La celda con las puertas abiertas, el ataúd, 6 tablas sin pulir recubiertas por espesas telarañas. La sacudió con el codo y descubrió que tenían grabado en tiza el nombre de su hijo. Se explicaba por qué le extendieron la orden de excarcelación. El Estado quiere ahorrarse los gastos del entierro. Su hijo la esperó inútilmente, día y noche. Hasta el último momento estuvo esperanzado en que se libertara por inocente. Miren eso. Se creía sola con el cadáver de su hijo y extrañamente oía aquellas voces. Quiso llorar, pero la larga espera le calcinó los párpados. Esta es una figura bellísima. Quiso llorar, pero la larga espera le calcinó los párpados. Las paredes, las claraboyas, todo estaba cubierto de telarañas. Los 4 cabos de vela a punto de consumir sus pabilos encendidos bajo el peso del polvo y el hollín. La araña, sin quemarse, tejía una caparazón de seda a la llama. Su afán de inmovilizar hasta la luz. Tuvo miedo de eternizarse en aquella prisión. Se puso a arrastrar el ataúd, pero unos desconocidos le obstaculizaron la salida. Los miró sorprendida. Los intrusos lloraban. Se secaban las lágrimas y estrujaban sus narices con largas sábanas. Se avergonzó. Ella era la madre que no había podido desahogarse con el llanto. Son los amigos de prisión de mi hijo. Les agradeció su dolor con una mirada desgarradora y volvió a tirar el ataúd. Los extraños estrecharon aún más el círculo. El moco y las lágrimas enrojecían sus caras. No se lo lleve. Piense en nosotros, en el juez. Nos quedaríamos sin empleo. Necesitamos de presos, aunque estén muertos. Los miró compadecida. En ninguna forma deseaba ocasionarles mal. Se rascaba la nariz sin saber qué responderles. Titubeó. Yo debo enterrar legalmente a mi hijo. Es la única forma real para sacarlo de esta cárcel. Él no perdonará jamás que no lo haga cuando ya tengo la orden de excarcelación. Ahora reparaba en aquellos extraños, la barrendera, los funcionarios con sus largas colas de ratón, los mudos con su uniforme de policía. Piensa en nosotros, en el pobrecito juez. Si la celda quedara desocupada, nuestros empleos serían declarados insubsistentes. Comprendía, pero había visto subir y bajar las escaleras desde hacía mucho tiempo. Hasta les estuvo agradecida de que la hubiesen dejado llegar hasta allí. Otra cosa era la prisión perpetua de su hijo. Debo sacarlo. Es inocente. ¿Qué tal esa finura, maestra? Maestro, óigame, yo al principio venía y yo,
que esta bendita telaraña, ¿qué le pasa al maestro Zapata? ¿Cuál es el rollo con esta araña y esta telaraña? Y cuando ya voy comprendiendo esa metáfora del tiempo, que es la que él nos muestra a través de la araña, la telaraña, el envolverlo todo. Y yo, cuando vi este título, Llora la democracia, yo dije, que llora, que yo lo volví a leer de otra vez, yo dije, ¿qué? Claro, claro. Y entonces es sorprendente en todo esto que usted ha leído, a mí me llamó muchísimo, poderosamente la atención. Ella venía esperando porque ella estaba consciente y segura que su hijo era inocente y recordemos que lo era, y ya habíamos leído el otro cuento, pero esta figura aquí, mire, no se lo lleve, le dice toda esta gente, piense en nosotros, en el juez, es que nos quedaríamos sin empleo. Necesitamos de presos aunque estén muertos. Entonces yo cuando leo estas cosas y leo que de que hayan tantos presos depende tanta gente, la barrendera, la que lleva el mandado, ¿no? La patinadora, los funcionarios, los policías. Entonces, maestro, la justicia cojea en este país porque se necesita sostener la burocracia. Cojea porque necesita sostener la burocracia. Uno se pregunta a veces si necesitaríamos tantos policías, tantas motos, tantos, y entonces yo me voy a cuando estábamos en este momento fuerte con las FARC y tantos muertos y tantos equipos y todos nuestros impuestos estaban yendo para guerra y de pronto llega un momento en que ya no se necesita, en que el hospital militar está vacío, en que los Black Hawk y todos esto están quietos, en que no estábamos comprando armas, pero de pronto se necesitan los muertos, se necesita el barullo, se necesitan los presos para que otro sistema, el sistema burocrático, se siga moviendo. Yo vi por ahí pues estos elementos en el sostenimiento de la burocracia de la mano de los que menos tienen, de los que no son privilegiados, porque sabemos que esa telaraña no le llega a los que tienen el poder, a los que tienen plata y que delinquen, salen campantes, ¿verdad? Incluso encuentran jueces que luego el Estado les tiene que pagar a ellos, o sea, unos jueces que arreglan las cosas de tal modo que sabiendo nosotros que son delincuentes terminan demandando al Estado. Eso pasa con los de capa blanca, pero los que se roban un saldo rico y aún los que son inocentes pasan larguísimos tiempos y lo coge la telaraña porque se necesita sostener la burocracia. Yo lo vi por ahí, no sé ustedes qué otra lectura. Ese me pareció tremendo, profe Mauricio. Sí, cuando usted hace esas interpretaciones, maestra Ángela, y uno ya ve la finura del lenguaje, que es lo que logra Manuel aquí, cuando uno ve a otros grandes escritores como Rulfo, que también lograron esa finura del lenguaje, esa limpieza y esa transparencia del lenguaje, y sobre todo lo que la maestra Ana Rosa decía hace un instante, la mordacidad de Manuel con el uso de la ironía, que está tan presente, tan firme, tan sólida, uno empieza a preguntarse, bueno, Manuel tiene un tratamiento aquí de los temas universales, y en ese tema universal de la metáfora del tiempo, que usted bien menciona, del tiempo cíclico, del tiempo que se repite, que es un poco la preocupación que tuvo Jorge Luis Borges como escritor, pues a lo largo también de su producción académica e intelectual. Y nosotros que lo hacemos más la lectura desde la literatura, ¿no? Desde esas herramientas que nos permite la literatura, ustedes más desde la interpretación aguda de la sociedad, nosotros comparamos esto y me recuerda muchísimo un cuento de Borges que yo recomendaría, que se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Y esto de Borges lo traigo a colación porque hay un epígrafe maravilloso del poeta
irlandés William Yeats, no sé si la pronunciación es la correcta, pero Yeats, que lo cita Borges en ese cuento de biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que dice algo así como: estoy buscando el rostro que tenía antes de que el mundo fuera creado. I'm looking for the face I had before the world was made. Y cuando uno ve esas cosas y cuando uno encuentra esas intertextualidades de Manuel Zapata Olivella, ese diálogo con los grandes académicos e intelectuales de América Latina y del mundo, uno sabe que Manuel ya está filosofando con el lenguaje, es decir, utiliza la metáfora, utiliza la ironía, pero al mismo tiempo le da una profundidad tremenda en cuanto a los temas y al abordaje, en este caso, de la literatura. Y eso es lo que Borges, finalmente ya en un ensayo, habla de los autores clásicos. Cuando un escritor es un clásico. Y aquí Manuel, en esta escritura tan fina que tiene, de quien le regaló el fusil a Oswald, Manuel empieza a ser ya un escritor clásico, porque el clásico es el que permanece en el tiempo, ese que está vigente, que la maestra hace un instante, Ana Rosa, decía: miren este cuento que pareciera estar escrito esta mañana, a propósito del ausente, y cómo ese manejo que escribe Manuel logra mantenerse en el tiempo. Es decir, un autor clásico es aquel que las generaciones venideras, dice Borges, siguen leyendo con la misma pasión, con la misma intensidad y con la misma alegría con la que leyeron las generaciones cuando fue escrito. De tal manera que a mí no me cabe duda quién le regaló el fusil a Oswald. Todos estos relatos breves de La telaraña, esas minificciones, dan para uno imaginarse que ya Manuel está a la altura de todos los escritores y que eso que señalaban, ese incomodar con esa voz académica, intelectual, fuerte, sólida, es lo que no permitió que Manuel haya sido reconocido dentro de los cánones de la literatura colombiana, pero que hoy justamente esa posición, ese mantenerse firme en esas convicciones, es lo que nos tiene a nosotros dialogando sobre la vigencia del pensamiento, la literatura y la forma estética de escribir que está aquí en Manuel Zapata Olivella. Entonces quería mencionar esos elementos para hacer intertextualidad, para mirar cómo los cuentos se van entrecruzando, cómo estos versos de Yeats son tan vigentes y cómo de alguna manera Manuel Zapata Olivella dialoga de la misma forma y el mismo nivel con todos los intelectuales reconocidos en la literatura universal. Excelente, maestro. Yo creo que eso justamente es lo que este club pues va haciendo, ¿no? Porque digamos que pone a conversar de manera sabrosa a estudiosos, conocedores de esos procesos literarios con digámonos, llamémonos todas analistas de otras orillas, y entonces nos amplía el panorama. Yo, con lo que usted acaba de mencionar, tengo algo que me viene hace rato resonando y un poco molestando con el tema de los clásicos. Usted decía ahorita, porque tienes un clásico, o sea, es un pensador que permanece en el tiempo y que pese a que, por ejemplo, este texto fuese escrito por allá en los 60s, hoy día, si un joven lo lee, alcanza a entender perfectamente esta realidad de la que estamos viviendo en Colombia, si no ampliar a muchas partes de otras partes del mundo, y que Christophe desde Francia nos dice: empiezo a entender a Colombia y a entender el conflicto en Colombia desde Manuel, ¿no? Pero yo tengo una pregunta aquí, yo no sé si es una pregunta, es una reflexión, y es: ¿cómo se hace un clásico? Uno diría, Manuel es un clásico hace tiempo, pero un clásico también se hace con, primero, su presentación pública, y segundo, con la citación de la obra, y eso pasa mucho con los académicos. Entonces, aquí entró Jennifer, a quien le doy la bienvenida,
entonces yo vuelvo y toco a Jennifer y mis estudiantes leen a Jennifer y los estudiantes de mis estudiantes leen a Jennifer y entonces así se va armando como ese clásico. O sea, no hay trabajo que se haga sobre salud pública que no dé cuenta de lo que Jennifer ha venido diciendo. Y a Manuel pues le pasó el racismo epistémico, porque al hacer esas lecturas tan etnocéntricas, tan eurocéntricas, tan liadas a la finura de la literatura europea, que es la que nos habían presentado como la literatura, ¿verdad? Y estas otras la habían nombrado como costumbristas. Entonces, Manuel, que venía contándonos esta realidad, no entraba en ese canon. Y ya ustedes nos están diciendo, mira, está tan a la altura de Faulkner, tan a la altura de Borges, tan a la altura de... Y cómo no preguntarle a algún joven si no conoce de Borges, como decía, si no conoce de Zapata Olivella, si no conoce de Vargas Llosa, ¿cierto? Pero no conoce de... Angelita, lo que pasa es que el maestro Zapata hablaba, el maestro Zapata hablaba para su momento, que era un momento bastante complicado, los años 60 y 70, en toda Latinoamérica fue de fuertes movimientos de autorreconocimiento, que eso también es bien importante y el maestro lo sabe perfectamente aprovechar, y es de reconocimientos precisamente de movimientos sociales, porque estamos en medio justamente de una transformación, de un supuesto modernismo, pero por el otro lado hay unas fuerzas sociológicas que están diciendo autorreconozcámonos. Y es, claro, en primera instancia, todos estos movimientos sociales de los indigenistas sobre todo, pero también de apropiación cultural, ¿sí? De decir, no, nosotros tenemos también cultura, nosotros también sabemos, este es nuestro territorio. Las modernidades no pueden simplemente llegar a convertirse en unas segundas, terceras, cuartas y quintas olas de saqueo y de desconocimiento, y culturalmente el mundo incluso es de una riqueza enorme porque estamos saliendo de la Guerra Fría. Claro, y los distintos alineamientos. Entonces ahí por ejemplo, el maestro sabe leer perfectamente y como dejar testimonio a todas estas nuevas generaciones, ¿cierto? Que no conocieron eso, pero que por estas distintas escrituras de él, los libros, dígase, por ejemplo, quien lea Calle 10 ya sabe qué fue lo que pasó en el 48, claro. Los que lean de esto lo van a saber. Sí, que lean El ausente diciendo, mire la peregrinación de los pobres siempre viniendo hasta las ciudades donde están los poderosos a decirles, hola, miren a nuestros territorios, claro. ¿Sí? Porque nosotros también somos colombianos, nosotros también somos gente, ¿sí? Y todas estas cosas, ahí también, pienso yo, está en esa lectura de su propio tiempo, pero también de testimonio que nos lega, está hacerse ese clásico. Claro, ¿sí? Fíjate que él no se lo propone, pero lo hacemos nosotros. Permíteme ahí, Ani, María, permíteme un momentito para cerrar aquí, que claro que sí, y es que lo que yo estoy diciendo, y digamos es parte del trabajo que todas las personas que estamos acá tenemos, es que el clásico también es una construcción social y es una construcción académica. Entonces, yo, por ejemplo, ¿quién va a decir que Paulo Freire no es un clásico de la pedagogía y la política cuando su obra, si hoy la lee, sigue teniendo mucha vigencia? Y Freire está en ese momento también en que está escribiendo el maestro Zapata, pero como el maestro Zapata no es mencionado, como el maestro Zapata no está leído, como el maestro Zapata no aparece en los cánones de la literatura académica, entonces el maestro se pierde de ser ese clásico que nosotros estamos viendo que absolutamente lo es, porque como dice Freire también es un sujeto histórico y político, y para Freire ser un sujeto histórico es asumirse sujeto de su tiempo, tomar las realidades de su tiempo y
posibilitar comprensiones y transformaciones. Entonces, yo leyendo ¿qué entiende Freire por sujeto político? Porque él es un sujeto clásico político y es de la cultura popular, de la educación popular, no solamente en Colombia, sino fuera, y pues toda Latinoamérica. Yo pensaba, ese lugar tendría que tenerlo el maestro Zapata, y se le negó por esa mirada eurocéntrica de la cultura, por esa mirada eurocéntrica de la literatura y por esa estigmatización y desestimación de lo propio, de la lectura del mundo que la gente realmente estaba viviendo. Entonces ahí veo que hay una ausencia y visibilidad de ese pensamiento del maestro, que es un clásico, pero también la responsabilidad nuestra para ponerlo, así como pues se viene haciendo, digamos, todos estos eventos que se están haciendo de Zapata, pero que no tendría mucha fuerza para que sea un clásico y sea asumido como un clásico si no entra al canon académico de las distintas carreras, porque se lo merece y tiene con qué. Es como lo que quería ahí precisar a propósito de lo que dice el maestro Burgos, que estoy absolutamente pues de acuerdo, y siempre son muy bellas estas lecturas inter, ¿no?, que ellos hacen, como Petrucci y todo, que empiezan a ponerlo en diálogo con otros de la literatura universal. María, me disculpo, y Jennifer, ahí quería terminar como esa idea. María o Jennifer. Bueno, ¿quién abre primero? María Eugenia estaba como queriendo intervenir. Sí, María Eugenia y luego Jennifer. Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver si no se me olvidó, yo estaba recordando aquí, volando un poquito con el cuento y con la apreciación que nos hacía el compañero, y es porque a mí también me asemeja ahí en el sentido clásico, que también es más que la forma de citar y los temas, es esos temas que unen, que el tiempo no lo haya visto, el visionario, el genio, el escritor, el narrador, está luchando quizás con unas temáticas o una forma de ver el mundo, unas realidades que mucha parte del mundo no lo ha visto. ¿A qué me refiero? Me refiero a esas soledades ante un discurso general y una forma de igualar hasta cómo escribe el otro y entender otras cosas. En esas soledades que hay una estructura racializada. Y yo por ahí veo también esa estructura, él la está poniendo, como decía la compañera, él la está poniendo, pero no en el modelo discursivo, pues lo podía haber puesto como antropólogo, pero ponerlo en la literatura, en un lenguaje universal, hacer una voz pública de un racismo estructural no visto, o todavía ni siquiera puesto en textos, o yo no lo he visto tan claramente puesto en los textos, en las narraciones. Entonces a mí, yo estaba pensando mientras hablaba, mientras leía el cuento, en las moiras tejedoras de los destinos, en esa, no sé, se me venía a la cabeza ese mito. Y cuando veo el que estaba sentado, el que estaba esperando, esas personas, esas personalidades desconocidas o con otras luchas, que a la final esos estantes de poder son quien teje su destino, quien marca unos rumbos, quien marca incluso formas de contar, formas de escritura. Entonces, voy y siento lo que yo sentí la primera vez que vi un libro de Manuel Zapata Olivella, fue Visto la Noche, y lo cogí terminando el bachillerato, y solamente en ese entonces 2 libros me habían hecho llorar, porque era la soledad de un tema que no es público, y era cuando él describe así, esa situación racializada. A mí me parece que más allá del cuerpo está contando también esa estructura y esa sociedad en la soledad. De hecho, él, creo o me he imaginado un literato con un gran esfuerzo ante la sociedad, nunca lo asimiló, como que se asimiló a otras formas de escritura, pero él sí dialogó con las escrituras, digamos, los cánones de lo que se pretendía o quisiese que fuese un narrador, pero no abandonó su tema, pero sí miraba, iba y volvía hasta
perfeccionar un poco, digamos, caminar en sintonía con ese diálogo de las otras formas de narrar, sin perder la esencia de lo que es ancestral, de lo que es lo moderno, de lo que él estaba viviendo en sus viajes. Entonces ahí me parece clásico el contenido y con el cuento que dice el compañero también, pero también me asimila a la ley de Borges, esos otros tipos y esas otras formas de ver esa circularidad que muchas veces no vemos o no podemos expresar no podíamos expresar en un argumento, sino en una narración, en unas narrativas. Y entonces ahí es donde veo todos esos elementos que ustedes están diciendo, que a mí también pues me quedo ahí comprendiéndolos un poco y la araña para mí sigue siendo Nancy, esa escritura de los pueblos étnicos afro para tejer lo propio dentro de tantas circunstancias. Y entonces resulta esa gran metáfora del tiempo, todavía la veo ahí. Bueno, será que la quiero ver, pero eso es lo que me evocó ese momento. Ya no sé si... Muy bien, claro, y ahí el maestro no la menciona, pero pues nosotros sabemos que él es conocedor de esa narrativa de Anansé, que luego va a empezar a girar, pues, si los gringos las vayan a llamar a Nancy y luego la van a llamar Nancy, pero en efecto es ese tejido que acá él nos lo presenta para mostrar también el tiempo, para mostrar la lentitud con que pasa el tiempo para los pobres desposeídos que buscan justicia. Es muy interesante, María. Señor Jennifer, bienvenida. Sabíamos que está usted por allá. Profe. La cosa, después me cuenta, véala cómo está de bonita. Miren lo que organicé para el evento. Uy, tiene ahí su gran monumento, su gran veneración. Me parece muy bien. Justo por lo que estaban discutiendo, me conecto con María Elena. Voy a empezar de atrás para adelante con lo de la simbología de la Nancé, porque pienso que la araña también significa un poco de eso. De hecho, para la conferencia que acabo de dar en la universidad, tuve que revisitar muchos autores afrocolombianos y por supuesto estaba Zapata Olivella con Changó el Gran Putas, que él ahí aborda todo el tema de la religiosidad de estos grupos étnicos que vinieron a Colombia. Y pienso que la araña tiene que estar atravesada por esas simbologías africanas, por esas etnofilosofías. ¿Qué pienso yo? Que en efecto me adhiero a que el racismo epistémico no permitió que Zapata Olivella tuviera el lugar que merece, ¿cierto? Porque incluso yo la verdad no recuerdo en el colegio siquiera que me lo hayan puesto a leer. Entonces, y de hecho he conocido de él ahora ya grande, crecida. Entonces no es un asunto que tampoco como afrocolombianos, por lo menos en mi época de formación de bachillerato, se diera como un lugar a Manuel Zapata Olivella con toda la potencia que tenía. Y pienso que el racismo epistémico tuvo mucho que ver en que él permaneciera en el ostracismo, porque miren la riqueza que él tiene con Levántate Mulato, con Chango el Gran Putas, hablando y mostrando y evidenciando la plurietnicidad que hay en Colombia, pero que esa voz no es tan escuchada como si cuando habla un Jaime Arocha, ¿cierto? Como cuando hablaba una Nina Friedemann. Y pienso que él tuvo unas investigaciones muy sólidas, además porque partía de su propia vivencia. Entonces, les quería contar de la conferencia de ahora corto, porque hablaba yo del vivir sabroso, enmarcado en el cuidado, desde una salud humana y salud ambiental, pero quise darles primero una revisita por por esa dimensión ontológica y epistemológica del vivir sabroso a través del pensamiento africano, de esas etnofilosofías que tienen origen en África, en la cultura bantú, y cómo el conocimiento ancestral también tiene una función epistémica que la academia no reconoce. Entonces,
miren que uno tiene que hacer todos esos tránsitos y sigue sintiendo que hay ese encuentro, por ejemplo, entre lo religioso y lo espiritual, como el conocimiento ancestral y el conocimiento llamado científico. Entonces, el hecho de que la universidad vaya generando este tipo de espacios donde se presenten esas maneras otras de leer la realidad con rigurosidad, yo pienso que también es un avance, aunque digamos que no sería tal por todos los tiempos de ostracismo en el que nos hemos encontrado. Eso me hacía pensar mucho porque pese a que la universidad es una universidad pública que es garante de muchos procesos, pienso que la expresión curricular y de planes de estudio todavía está muy relegada para que por lo menos nos vinculemos con este tipo de asuntos como el de Manuel Zapata Olivella, pensaría yo. Entonces, bueno, quería contarles eso y sigamos con la conversa sabrosa. Muy bien. Otro elemento que yo encontré caminando esta obra de Manuel, voy a buscar acá el cuento, fue, espérenme, cuando nos presenta a la mujer. Sigue allí con la telaraña, pero sigue, espérenme, lo encuentro, en donde nos habla de cómo estos policías violaban a estas niñas en el acordeón tras la reja, en un acordeón tras la reja. Me pareció, incluso hasta me daba así como, me generaba angustia. Yo creo que cuando uno como mujer lee y sabe de las violencias contra las mujeres y sobre todo de las violaciones, como que sufre más, no sé, o sea, uno trata de leer con distancia, pero en realidad se toca mucho. Entonces corrían en un acordeón tras la reja, corrían a lo largo de la canoa, desnudos, brillante el sol sobre sus espaldas mojadas. En la proa se tapaban las narices y de un brinco de rana se zambullían en el río. A esa hora el maestro esperaría impaciente en la puerta de la escuela. Esta figura del maestro va a ser siempre vigente y presente en la obra de Manuel. Las bancas vacías y el tablero con los números de la clase anterior. Eso sucedía siempre en verano, cuando la corriente del río, adelgazada, dejaba de arrastrar ranchos, árboles y cadáveres de animales. Por eso no creyeron al pequeño cuando salió del agua ansioso, con los ojos enrojecidos. Ahí abajo ahí baja un ahogado. Luego, más allá, en el embarcadero, los bogas pincharon el cadáver con sus palancas. Boca abajo, contaron 4 orificios de bala en su espalda, igual al que pesqué con mi atarraya la semana pasada, pues dijo alguien. Jesús, mal lo están pasando los pueblos de arriba con la peste de la policía militar. Y ahí yo pensaba en esto que estamos viviendo hoy día y en esas imágenes que nos llegaron hace poco de jóvenes baleados y tirados al río. Los niños se alegraron, claro, los niños siempre frente al río, eso es una cosa, una conexión que no se las para a nadie, ni en una inundación ellos se tiran al agua. Con aquel muerto habría suficiente rebujina para no ir a la escuela en todo el día. Esta es otra paradoja que me causa mucha gracia. Los niños quieren ir a la escuela, pero cuando no hay clase se mueren de la alegría, ¿no? Hacer escuelas en las que los niños quieran estar es nuestro compromiso. Pero amedrentados, pues no volvieron a arrojarse al agua. Voy a dar el salto del 10 porque ahí empiezan a aparecer unos elementos y yo quiero bajarme más acá. Rueda, este es el apellido de la madre. El barco de pasajeros atracó en el muelle y se estuvo allí 4 noches mientras arreglaban el eje de las paletas. El práctico no vio el árbol que flotaba en el río y se rompieron al enredarse con las ramas.
el capitán Araujo, tenía 4 noches de borrachera sin salir del camarote. Tocaba el acordeón y la mulata, atraída por las notas o por el uniforme, se dejó arrastrar al barco. Lo cierto fue que el hijo nació con los ojos rayados. Pacho Rueda, más claro que cualquiera de los muchachos que se bañaban en el río. Decían que había heredado del capitán la música y la pasión vagabunda. Hoy toca en las fiestas de Barranco, de Loba, mañana amanece en Monpós, río arriba en Guamal, corriente abajo hasta Tamalameque o Barranquilla, ¿no? Siempre nos vuelve a mostrar a ese vagabundo, nos vuelve a mostrar a ese caminante, y pues las obras de Manuel de alguna manera también son como historiográficas y geográficas, ¿no? Porque nos muestran esos paisajes y nos va guiando sin necesidad de estar, pues ya uno sabe qué río queda cerca a cuál, qué ciudad, ¿no? Camina más que sus sones repetidos por los músicos o a todo lo largo del Magdalena. Dice Pacho Rueda en su acordeón, relatos de sus andanzas. Aquí viene un poco lo que estaba mencionando Jennifer de la filosofía. Filósofo de una vida larga que se asoma en los patios ajenos, sin más escuela que el oído atento a las palabras de los bogas. En las plazas abre su acordeón, impasible. Ríe del ochentón comprador de quinceañeras para rejuvenecerse. Oigan esto, oigan esto. El ochentón comprador de quinceañeras para rejuvenecerse. La historia del cura que robó la custodia en su parroquia. El canto a la muchacha que le mostró la sombra apretada entre sus muslos. Me duele la cabeza hendida de parte a parte del culatazo. El culatazo te dejó sin sentido, la humedad sobre tus hombros, como si te hubieran arrojado anilina en el carnaval. Esta parte de este número 10, ahora ustedes me ayudan porque tenía como, yo no sé si eran faltas de puntuación o qué, que me costaba mucho entenderlo, pero sigo leyendo la ignominia y que se asocia mucho a este lugar de los policías, ¿no? Y él dice por aquí, voy a coger un punto, ¿qué carajo? Te acostumbras al calabozo como cualquier pendejo, las patadas del burro en la pared. Tu mujer debe estar rogando al cabo que no te mate, mejor morir y no tocarle para que baile con mi ahijada después que la ha violado. Si mi difunto compadre la viera, todavía no ha cumplido los 14 años, la tierra que lo sepultase se pondría roja, huele a cangrejo podrido. Otros ni siquiera se bajaron el pantalón. Siento que se me revienta la vejiga, pero no orines, dirán que fue de pura cobardía. A mí se me reventaba el alma, ¿no? Llegaron. El cabo comandaba a los 12 policías que iban de casa en casa preguntando dónde había rojos y muchas vírgenes. Al presidente del consejo municipal lo llevaron amarrado a la plaza. Lo castraron entre 4. La mancha roja en la bragueta y los ojos en blanco. Rengueaba como los toros bravos en la plaza cuando los manteros les quiebran los testes. Lo dejaron vivo. Deseaban que viera cómo a sus nietas les alzaban las polleras para sembrar hijos azules. Los hombres del pueblo metidos bajo las faldas de sus mujeres, esperando que fueran por ellas, por ellos o por ellas. Esa parte ahí es absolutamente desgarradora, ¿no? Esa salvajada, ese salvajismo con que estos hombres tratan a esas mujeres y lo vuelve a uno a esa época esclavista y a todo lo que ahorita, es decir, es un cuento sin fin, que las mujeres son botines de guerra, y es un cuento sin fin el imperio de las armas, esa fuerza de las armas para dominar al pueblo y violar a las mujeres en presencia de los hombres, ¿no? Porque eso les baja la moral, les baja, es una humillación,
¿no? Bueno, y más adelante vuelvo a tomar el tema del acordeón tras las rejas, sencillamente para ponerlo en clave de los afrosaberes de la música, cuando él aquí nos dice su acordeón, sombra y compañero, algo más que un amigo. Decían con más sentimiento lo que no alcanzaban sus palabras. Las mujeres embriagadas con su música que se doblaban en la hamaca bajo un toldo o sobre las cañas quebradizas del matorral. Su alegría imprescindible eran matrimonios y bautizos. En las procesiones el instrumento cambiaba su lenguaje. Delante del santo ponía voz de órgano acomodándose a los latines del cura y del sacristán, los ojos cerrados. Se dejaba guiar por el incienso a través de los callejones. Su alboroto en las campañas políticas. Coplas para el candidato, algún político que exigía bautizar a un hijo. El menor había ido 2 veces a la pila bendita. En todo caso, en esta parte del acordeón tras las rejas, encuentro dos, digamos, 2 elementos muy potentes. Uno es este tema de las mujeres como botín de guerra, violadas y lastimadas por quienes tienen la fuerza. En este caso, pues habla de la policía, pero acá lo podemos leer con cualquiera de estos grupos violentos que se han armado y que desplazan a la gente de sus comunidades, y que una de las cosas que hacen pues es violar a las mujeres delante de los hombres, ¿no? Para lastimarlos, para humillarlos. Y más adelante vuelvo con el acordeón y esos cambios de ritmo que hace, pues una cosa si va en el matrimonio, si es bautizo, si es procesión, porque hace poco también aprendía con un profe de Cuba a propósito de las afroepistemologías de la música y cómo la música ha sido no solo un elemento de resistencia, sino también de cohesión y de diálogo. La gente, la música, el instrumento, entre instrumentos, es una cosa bellísima. Encontré esos 2 asuntos en un acordeón tras las rejas y quería plantearles ahí como mi resonancia frente a eso. Bueno, no sé si una otra palabra. Profe Joseba, cuéntenos cómo ve la cosa, cómo está todavía por ahí. El profe Joseba ya está muy noche. Profe, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo va sintiendo esta conversa? Pues muy bien, muy bien. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, profe, te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, pues nada, estoy muy agradecido a Ángela por la invitación a este club. Fue justo ayer, hace 24 horas, que ultimamos esta invitación y la concretamos. Es la primera vez que estoy en un club de lectura. Hasta ayer, a estas horas, no había oído hablar de Manuel Zapata Olivella. Y bueno, hoy me ha dado tiempo a leer los 3 primeros relatos, el fusil, la telaraña y el acordeón. No me ha dado tiempo a más. Y bueno, únicamente deciros que estoy agradecido a esta invitación, a Ángela y a todos los participantes, a todas las personas participantes, que no es el momento o el día para que yo hable, porque creo que sobre todo debo de escuchar. Y hoy he aprendido y he conocido muchas cosas, y aparte de las evidentes que son claro, vosotros y vosotras no os dais cuenta que estáis hablando continuamente de Colombia, del presente de Colombia y del pasado de Colombia. Y bueno, pues yo estoy conociendo, y ese es uno de los motivos por los que acepté esta invitación, y es que, bueno, me estoy enriqueciendo mucho con todas las aportaciones que estáis haciendo todos y todas. Y mucho más de lo que os imagináis, pues porque para un español o para un europeo contar o decir todas estas cosas que estáis haciendo de vuestras propias vidas y experiencias o de los escritos de Manuel Zapata, pues son
muy enriquecedoras para alguien que no conoce nada de esto. O sea que si me seguís invitando, a pesar de que yo no pueda participar mucho, yo seguiré entrando y seguiré disfrutando y enriqueciéndome, y poco a poco, sí, también iré participando y aportando. Me parece muy bien, profe, muchísimas ¿Vale? gracias. Así como el profe dice, esas cosas que yo puse la invitación en otro espacio en el que compartimos, que fue un curso con la maestra Silvia de Chile sobre neurociencia y educación, y pues ahí ella nos invitó y yo puse esta invitación y el profe Joseba la recibió y dijo, bueno, no alcanzó, no sé nada, no conozco de Zapata ni nada, pero me gusta acercarme a estos temas. Él ya profesor universitario, jubilado, y pues bueno, quiere tener ese tiempo para él y allí se acerca al club. Entonces, esperamos que en otra oportunidad, profe, nos puedas acompañar con tus aportes, con tu resonancia, con tu lectura. E interesante pues que sea del otro lado del charco, como decimos acá, desde donde venga esa voz, ¿no? Desde España. Profe Mauricio, y Sí. usted que sabe tanto, tenemos allí paso de Zapata por España, que de pronto el profe José pudiera rastrear un poquito. Sí, claro. En efecto, recordemos que Manuel hace una primera gira en la década del 50. Manuel recoge a muchos académicos y hace esa gran gira por Europa, llevando parte también del folclore colombiano. Sería interesante también indagar por esa presencia de Manuel, quien llega primero a España y luego empieza a establecer las conexiones en el resto de Europa. Manuel visitaba con mucha frecuencia España, de hecho su familia nos relataba que Manuel acostumbraba por esa cercanía con Rosa Bosch. Rosa es de la península ibérica y por supuesto ese vínculo permanente con Europa, Manuel lo tuvo de una manera muy fuerte y de una manera muy sólida. ¿La esposa de Manuel era de Madrid o era española? Catalana. Catalana. Mire, maestro Joseba, que allí podría usted echarse una miradita de ese viaje de Manuel por España, de pronto ver qué hay por allá, ¿no? Al googlearlo, por ejemplo, Manuel Zapata Olivella en España, ver qué encuentra por allí y venir y contarnos un poco también, ¿no? Y de pronto, si se le lee, y fuera bueno este ejercicio que ya usted hace, no en la academia directamente, pero que pues uno cuando es profe universitario, uno queda enganchado con amigos y de pronto montar unas tertulias, no a esta hora tan tarde para usted, sino pues más temprano, ¿no? Y podría ser, Manuel, objeto de charla en torno a un vinillo, ¿no? ¿Ustedes son de vinillo también? Sí, de vinillo. ¿No? Eso. ¿Cuál es el nombre de la mujer que ha nombrado Mauricio? ¿Rosa? Rosa Bosch. Bosch, Bosch como ¿doble S o Z? Sí. No, SSH, Rosa Bosch. B-O-S-S-H. Sí, Rosa Bosch. Vale, muy bien. Sí. Muy bien, maestro. Mire, qué bueno. Mire cómo... SSH, Rosa Bosch. Sí, es que Bosch es un apellido catalán, terminado en SCH. Muy bien. Nos está diciendo él que es ahí con SSH. Perfecto. De acuerdo. Gracias, Pedro. Muy bien. Muy bien. Cuando nos hablamos por el interno, maestro Joseba, y usted me cuenta, tengo algo por aquí, y abrimos ese espacio para que nos dé cuenta de esos viajes del maestro Zapata por allá. Bueno, yo creo que, bueno, van siendo las 6:15. Yo ya debo retirarme, maestra. Exacto, entonces no, todas ya, porque ahorita tenemos con María también trabajo. Para dentro de 15 días ya les contaremos, porque creo que aquí cerramos esa etapa de médico social, ya pasamos por los orígenes, médico social, y vamos a ver ahorita con cuál nos encarretamos. Bueno, que se nos quedó ahí entre bambalinas, pero que el maestro Mauricio de alguna manera lo tocó,
porque fíjate que a nosotros nos muestran ese médico humano, por ejemplo, con Patch Adams, en esta película de Robin Williams, ¿no? Que nos muestran al médico que dice no, pero es que no es la enfermedad, es el sujeto y tal. Y acá lo vemos en Manuel, que el profe Mauricio ahí nos tocó, cuando Manuel también sale de la enfermedad para ir a la persona. ¿Y de dónde vienen estos males? ¿No? Y se devuelve un poco. Y ahí yo decía, ¿por qué en una facultad de medicina, por ejemplo, no leer a Manuel y leer todo eso que Manuel nos cuenta de lo que es una facultad de medicina? Digamos que parte del trabajo que esperamos poder hacer acá y que luego les vamos a estar invitando porque vamos a sistematizar, presentamos un proyecto de la universidad para sistematizar como varias apuestas de africanía, y esta es una, y les vamos a estar contando cómo vamos a ir haciendo eso, pero acá de esta apuesta sí queremos sacar algo muy concreto, y son esos ejes y esas rutas que nos permitan plantear a Manuel para las distintas facultades en la universidad. Que Manuel sea estudiado en medicina, que Manuel sea estudiado en educación, que Manuel sea estudiado en derecho, porque mira todo lo que nos pone ahí, que Manuel sea estudiado en trabajo social, porque cómo no sacar de Calle 10, cómo no sacar de Chambacú, Corral de Negros, toda esta cosa que Manuel pone allí en clave de cultura, en clave de trabajo social, en clave de derechos humanos. Bueno, creo que parte de nuestro trabajo pues va a ser ese, ¿no? Hacer visible y plantear la necesidad de poner a Manuel en el currículum, porque como decía ahora, parte que no sea Manuel un clásico tiene que ver con que no ha sido mencionado en la academia, con que no ha sido recomendado, y una manera de hacer los clásicos es también eso, es quién cita, quién lo cita, quién lo cita y quién lo cita, y es tan citado que ya se vuelve, hay que, o sea, uno le dice, usted no puede hacer un trabajo de pedagogía crítica latinoamericana si no menciona a Freire. Que Freire se ha convertido en un clásico y sus planteamientos siguen siendo muy vigentes. Pero cuando uno va a ver a Manuel, pues se encuentra en Manuel eso. Se encuentra que Manuel puede ser leído hoy y comprendemos esa historicidad que él nos viene contando, pero también entendemos que fue un visionario porque nos estaba hablando de unas cosas por allá en los 50, 60, que hoy día parece que no hubieran pasado. Y que, como decían al principio, los muchachos que están aquí, que no supieron de eso, al leer a Manuel, entienden la pervivencia de esta cosa loca en Colombia, ¿no? Sobre todo de esa cosa social, de esas injusticias de las que nos hablaba el maestro Mauricio, y sobre todo esa opción de Manuel por los desposeídos, o como diría Fanon, por los condenados de la tierra, indígenas, afros, mestizos pobres, o sea, las mujeres, miren cómo nos muestra ahí esa violación, esa violencia contra las mujeres, por amor a Cristo. Nos muestra a los niños, si vieron en Calle 10, nos muestra a las niñeces, nos muestra esas niñeces. ¿Cómo no estudiar, por ejemplo, en una facultad de trabajo social o de salud pública, de educación infantil, esas presencias de esas niñeces y esos niños lastimados desde siempre en Colombia, ¿no? Esas niñas que tienen que empezar a pensar a los 9 años cómo llevar plata para la casa, o sea, hacerse cargo de una familia. Es fascinante. Maestro Mauricio. Bueno, me retiro, qué pena, debemos salir. Bueno, nos quedamos todas las nos vamos contentos, pero como decimos en la costa, nos vamos picados. Nos vamos bien picados. Bien picados. Ok, buen día para todos.